la predicación tiene por título Equilibrio Doctrinal. A mí me gusta ponerle título a las predicaciones porque pues desde un principio con el título ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Porque a veces si de repente estamos hablando sobre la palabra y todo eso, y luego más que somos muy dados a hacer nuestras interpretaciones personales, ¿verdad? Y empezamos pero bueno, aquí el título nos está indicando más o menos por dónde va a ser la situación. O sea, desafortunadamente el ser humano por naturaleza, o sea, la naturaleza del ser humano es ser un ser desequilibrado. O sea, dense cuenta cómo casi siempre nos vamos a los extremos. Siempre estamos o en un extremo o nos vamos al otro extremo. Y desafortunadamente en la iglesia precisamente eso ha pasado. Y eso ha pasado porque el enemigo no quiere que haya equilibrio en la iglesia, lógicamente. Ahorita se habló precisamente de que las denominaciones no las inventó Dios. O sea, nunca vemos en la Biblia que se nos hablara, miren, algunos tienen que hacer una denominación, esta otra denominación. Todo eso fue invento del ser humano. Las religiones, todas las religiones fueron fundadas por los seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso el enemigo lo ha traído para que haya un desequilibrio en la iglesia de Jesucristo. Porque ¿qué pasa cuando alguien se desequilibra? Se cae, ¿verdad? O sea, eso es precisamente la intención del enemigo. Y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante, pero vamos a tomar una cita que es Santiago 1:16 al 22 como base, que dice así la palabra: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Amén. Señor, gracias te doy en esta ya tarde, en la cual nos has dado, Señor, la oportunidad y el privilegio de reunirnos en tu amada iglesia, Señor, que somos tu cuerpo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha estado manifestando con poder y autoridad, Señor, en la alabanza. Y en estos momentos, Padre, también queremos invocar ese poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Dios, para que podamos entender plenamente tu consejo, Señor. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús. Ok. Bueno, miren, aquí hay una frase que les quiero decir, que dice: la única fuente de equilibrio doctrinal que un cristiano necesita es el texto sagrado. Amén. O sea, esa es la base, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesús, Él es la piedra angular, ¿verdad? Amén. Él es la roca en la cual nosotros debemos de estar puestos precisamente para no perder el equilibrio. Así es. ¿Por qué muchas veces la gente pierde el equilibrio? Pues porque se aparta de Jesús. O sea, seamos personas muy espirituales, ¿verdad? Entre comillas. Seamos personas que llevamos a lo mejor muchos años en el evangelio, qué sé yo. Pero si tú te empiezas a apartar de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra, porque Él es el verbo, ¿qué va a suceder? Que empiezas a desequilibrarte. Te empiezas a ir a un extremo. Empiezas a funcionar ya sea con las cosas del mundo o con cosas que tú a lo mejor piensas que son muy santas, y caes en el legalismo, caes en ese religiosismo en donde en vez de que puedas estar caminando conforme a la palabra de Dios, estás caminando conforme a tus propias tradiciones,
o eso nuevo que ahorita se anda enseñando mucho, esa iglesia universalista, que no te preocupes de lo que hagas, al fin que Jesucristo ya murió por ti, y hagas lo que hagas, tú ya eres salvo, y salvo, siempre salvo, y no te preocupes, ¿verdad? Entonces se va a un extremo o se va al otro extremo. Pero miren, aquí yo analizando muchas de las cosas que ha pasado en la iglesia evangélica, me empecé a percatar hace algún tiempo, porque yo antes de venir a Cristo, yo anduve muy metido. De hecho, yo anduve en la masonería, anduve muy metido con toda la situación de la metafísica, la nueva era, con el ocultismo, porque desafortunadamente esas influencias a eso te llevan. O sea, el enemigo siempre va a querer contrarrestar todo lo que Dios haga a través ya sea de organizaciones, pero la palabra dice muy claramente que vendrá el enemigo a introducirse encubiertamente a la iglesia de nuestro Señor, ¿verdad? Y la verdad es que eso de la nueva era, eso de la metafísica, se ha introducido encubiertamente en la iglesia de nuestro Señor, y eso precisamente le ha quitado el equilibrio que realmente necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque la metafísica, la palabra metafísica, ¿qué quiere decir? Es más allá de lo físico, o sea, algo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiso hacer? Se supone que Aristóteles es el fundador de la metafísica. Sin embargo, cuando tú te pones a leer el Génesis, te das cuenta que desde allí están los fundamentos de la metafísica. Cuando la serpiente llega con Adán y Eva a decirles que ellos podían ser independientes, que ellos podían comer de ese árbol y que de esa manera ya iban a conocer lo mismo que Dios. O sea, prácticamente ¿a qué lo estaba llevando a decirles? Que ellos podían ser como Dios. ¿Sí me explico? O sea, ese siempre ha sido el ataque del enemigo, el que nosotros nos hagamos independientes de Dios. Eso es precisamente la situación de la metafísica. Yo cuando estuve practicando eso, yo estuve en cursos del control mental de método Silva. Algunos que conocen de esa situación saben a lo que me refiero. Entonces, todo eso es ¿para qué? Para que uno se sienta igual de poderoso que Dios, para que uno con tu mente puedas estar controlando una serie de cosas, ¿verdad? Que no puedes controlar ni siquiera tu vida, pero quieres controlar un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque te enseñan esa tontería de que tú eres tan poderoso para simplemente decretar lo que tú quieras hacer, y de esa manera se va a cumplir. ¿Y eso qué te lleva? Que ya no dependes de Dios. O sea, te lleva a decir, no, ahí te dicen, mira, tú quieres un carro. Bueno, pues tú haz un marco en donde pon ahí una fotografía del carro que quieres. Eso sí tiene que ser específico, el color del carro que quieres, el año que quieres, y empieza a confesarlo positivamente, empieza a decretar, empieza a decir, ese carro es mío, yo me despierto y sigo diciendo que es. ¿Le suena algo parecido? No sé quién haya leído La Cuarta Dimensión de David Yogi Cho, pero él fue precisamente uno de los precursores que infiltró la metafísica al pueblo evangélico. Yo estaba fascinado cuando empecé en el cristianismo, porque imagínense, yo venía de esos rollos bien esotéricos, bien acá y todo eso, y de repente, hoy en el cristianismo puedo desenvolverme de la misma manera. ¡Qué padre! Me aventé el libro de La Cuarta Dimensión, nada más que ahí en vez de carro, ahí decía de una bicicleta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que esto, y que el otro, y que aquello. No, hombre, yo estaba fascinado. Decía, de aquí soy. Pero la verdad, amados, que cuando uno empieza a errar en la doctrina bíblica, vienen tantas frustraciones a tu vida, que si eres muy necio y eres aferrado, no, hombre, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que su fundador dijo un chorro de profecías que no se cumplieron jamás, y sin embargo ellos se excusaron con una serie de tonterías. No, es que fue por esto, es que fue por lo otro, y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. Pero la verdad, a mí no me pasó eso. Yo en el momento en que empecé a descubrir esa situación a través de la palabra, dije, no, creo que aquí hay algo que no anda bien.
porque yo ya me estoy queriendo independizar de Dios. Y se supone que cuando yo llegué al cristianismo fue para cobijarme con Dios entre los brazos, no para ponerme a su nivel, no para decir, pues yo te voy a usar a ti. No, al contrario. O sea, hubo una frase que a mí se me vino a la mente cuando, sobre todo cuando yo empecé con el ministerio, que le dije, Señor, yo ya no quiero involucrarte en mis planes. Yo mejor me quiero ahora yo involucrar en tus planes, porque precisamente ese es el diseño de la palabra. Ese es el diseño de la palabra. La palabra nos hace depender de Dios. La palabra nos enseña cómo orar, rogándole, clamándole. Él nunca en la Biblia vamos a encontrar que le tenemos que dar órdenes al Señor para que se cumpla lo que yo quiero, que se haga la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, eso es la introducción de lo que ahorita vamos a ver, pero vamos a hacer una exégesis de lo que ahorita acabamos de leer de Santiago. En Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis, ¿verdad? O sea, desde allí empieza, no la rieguen, no se vayan por un camino diferente, no erréis. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nos está explicando claramente, no tengamos nunca, cuando encontremos algo bueno en nosotros, no erréis, no digas yo soy, es por la unción que yo tengo, es porque yo esto. No, todo desciende de lo alto. O sea, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, ¿qué sucede? La metafísica te lleva al lado contrario. O sea, te dice, yo soy el que puedo, yo soy el que pongo la planta de mis pies. Empiezan a sacar textos fuera de su contexto para hacer un pretexto, ¿verdad? O sea, lo que dice la hermenéutica. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es algo que se ha introducido en la iglesia para causar un desequilibrio. Y véanlo, ha habido un desequilibrio tremendo. O sea, hay pastores, yo lo digo con mucho respeto, en Estados Unidos, muchos de ustedes conocen a Bill Johnson. Él siempre decía, no sé si todavía lo diga, pero él decía que la enfermedad no es legal en un cristiano. Y no saben lo que acaba de pasar hace un año con su esposa. Murió de cáncer. Benny Johnson. O sea, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas a errar en la doctrina bíblica, te vas a frustrar tarde que temprano. Van a venir una serie de frustraciones a tu vida, porque Dios nunca nos dijo que el ser cristiano nos iba a hacer ricos, nos iba a hacer inmortales, no vamos a tener enfermedad. Eso nunca lo dijo la palabra. Al contrario, Jesús dijo claramente, en este mundo padecerán aflicción, porque la intención de la Biblia es no que nos enamoremos de este mundo. La intención de la Biblia es que despreciemos este mundo para enamorarnos cada día más del reino de los cielos. Pero precisamente ahí es donde se fueron cambiando las cosas. El equilibrio doctrinal se basa en la soberanía de Dios y la responsabilidad del ministro. O sea, vean, porque muchas veces, como les digo, muchas veces la gente se va a un extremo, ¿verdad? Dice, no, pues Dios es el soberano, somos sus títeres, Dios va a hacer con nosotros. No, la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia dice claramente, sí, Él es el soberano, pero nosotros somos responsables de cada una de las bendiciones, de las dádivas que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como ministros, amados, tenemos una gran responsabilidad aquí en el púlpito. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos con la ignorancia de muchas tradiciones, eso está provocando que no solamente nosotros nos condenemos, sino que estamos condenando a muchas personas a que se sigan frustrando en su vida, a que sigan habiendo una serie de herejías con lo que a lo mejor estamos diciendo con nuestra boca. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero Dios es soberano. O sea, no porque nosotros seamos responsables de algo que Dios nos dio, nosotros vamos a tomar el lugar de Dios. Eso es lo que quiere precisamente el enemigo, metiendo todas esas doctrinas totalmente antropocéntricas. O sea, totalmente que siempre el humano es el que está en primer lugar, cuando que Dios es el que tiene que tomar siempre ese primer lugar.
En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, la Biblia nunca nos va a decir que nosotros somos tan inteligentes que podemos decidir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer y siempre nos va a salir todo bien. No, la Biblia siempre nos lleva a depender de Dios. Maldito el varón que en el hombre confía. O sea, nunca la Biblia nos muestra que nosotros confiemos de nosotros mismos, ni del profeta fulanito, ni del pastor sultanito, ni del apóstol tal. O sea, de Dios. O sea, en todo, siempre en la Escritura vamos a encontrar esa doctrina. O sea, siempre vamos a encontrar. El hombre ha hecho muchas otras doctrinas que han tergiversado las cosas para que haya un desequilibrio en la iglesia de Jesucristo. La metafísica, fíjense, como ahorita les comentaba, se supone que fue Aristóteles quien fundó, o sea, oficialmente, históricamente él fue quien fundó la metafísica. Sin embargo, como ahorita les comentaba, realmente eso viene desde el Edén. Desde el Edén se manifestó lo que es, a lo que ahora conocemos como metafísica. ¿Y qué fue? El que el hombre desechara a Dios, que el hombre se sintiera como Dios. El hombre podía ser como... Ahorita hay muchas doctrinas en donde te dicen que tú eres un Dios. Lo dicen, y lo dicen disfrazadamente de muchas maneras, pero todo eso viene de la metafísica, amados. Eso es una herejía tremenda. Es más, Satanás, ¿por qué fue destituido del cielo? No se quería poner arriba de Dios. Dice que se quiso poner al nivel nada más, solamente al nivel de Dios. Él nunca va a compartir la gloria ni con sus hijos. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que es algo bien tremendo, algo bien delicado. Que si tú empiezas a sacar textos fuera del contexto, sí, como que parece, sí, somos Jehová Junior, ¿verdad? Sí, no, sí, creo que esto, ¿no? Pero amados, en serio que esa situación es muy delicada. O sea, es tan delicada que hizo que el ángel más bello del cielo se destituyera. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no pensar que lo mismo nos pueda pasar? Y no solamente a nosotros, sino a la gente a la que le estamos enseñando. Amén. Vamos a continuar con esta cita de Santiago. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué dice allí? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice que de dónde es de donde nosotros podemos nacer de nuevo, de la palabra de verdad, ¿verdad? O sea, conocemos muy bien lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay, miren, un milagro, una sanidad, una canción, un testimonio personal, una experiencia personal, la unción de un ministro no tienen el poder de dar vida eterna. Eso es trabajo del texto sagrado. O sea, el texto sagrado es el único autorizado para que a partir de lo que oigamos del texto sagrado venga esa fe salvadora. O sea, no, porque hay veces que hasta eso también ahí se ha infiltrado el enemigo, ¿eh? Que dicen, no, sea, no leas la Biblia, la letra mata, el espíritu vivifica. O personas que yo he escuchado que dicen de repente, no, yo nací de nuevo cuando escuché la canción de fulanito de tal y ahí fue donde nací. No, amado, no te confundas. Tú vas a nacer de nuevo cuando te expongan la palabra de Dios. No una tradición, ¿verdad? De aquí o de allá. No, cuando te expongan la palabra de Dios es en el momento en que vamos a poder nacer de nuevo. Y de la misma manera nuestros congregantes. O sea, si no están ellos expuestos a la palabra de Dios, pues entonces no te andes preguntando por qué hay tantas broncas dentro de tu congregación. Si no estás
exponiendo la palabra de Dios no van a nacer de nuevo. A lo mejor van a llenarse de triunfalismo, ¿verdad?, en su corazón, porque les estás diciendo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y saca ese campeón que está dentro de ti, y tú eres la última Coca-Cola del desierto. ¡Ay! Y la gente se emociona y ¡wow! Pero como no estás exponiendo la palabra de Dios para arrepentimiento y fe, pues no van a nacer de nuevo. A lo mejor ni nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí la Biblia nos dice claramente, o sea, es a través de la palabra de verdad que nosotros vamos a nacer. O sea, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? No lo dice el pastor Bernardo, es la Biblia. Entonces, no confundamos a la gente pensando que nosotros vamos a poderles dar la salvación, o que nuestro testimonio, ¿verdad? Porque a veces, en vez de que haya una prédica desde el púlpito, está el testirollo, ¿verdad?, del artista que se convirtió de repente, y lo invites, en vez de que les des la palabra viva de nuestro Padre Celestial, sale ahí el, no, si es que yo, miren, era esto y era lo otro y piensan que eso va a traer salvación a la gente. No, amados, el único testimonio que va a traer salvación a la gente es el testimonio de Jesucristo. Ese es el que va a traer salvación a la gente, y ese lo encontramos en la Sagrada Escritura. Miren, hace 8 días uno de mis predicadores favoritos nos dio un tema muy interesante, ¿verdad? De primera de Timoteo 4:16. Y fue excelente el mensaje, porque como lo dijo, o sea, muchas veces nosotros decimos, sí, la doctrina, pero aquí dice, cuídate a ti mismo, ¿verdad? Nada más que les voy a decir una cosa, para mí es igual de importante los dos mandatos que aquí Pablo le da a su discípulo. O sea, aquí fíjense, se los voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, Timoteo, comparte como es debido. Aleluya. Y ten cuidado de lo que enseñas. Perdón, compórtate. Dice, compórtate. O sea, cuídate de ti mismo. Y ten cuidado de lo que enseñas. Es cuando dice, ten cuidado de la doctrina. Sigue haciendo esto, y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchan. Amén. O sea, vean la responsabilidad del ministro de culto. Cuando dice, cuídate a ti mismo, es para que tú te salves, ¿verdad? O sea, que lo que tú estás aprendiendo de la Biblia, sea el texto sagrado. Cuídate de ti mismo, pero también cuídate de lo que estás enseñando. O sea, cuídate. ¿Por qué? Porque esa doctrina que tú estás enseñando, esa doctrina o te pierde o te salva, pero con todos tus compañeros también. O sea, vean la responsabilidad. O sea, claro que es muy importante nuestra manera de vivir, pero también es muy importante la doctrina. Porque si nosotros no tenemos una buena doctrina, podemos ser muy buenas personas, como, no sé si ustedes hayan conocido a alguien que practique el budismo, pero yo he conocido, como les digo, andaba yo en un ambiente muy esotérico. Los budistas son bien buenas gentes. O sea, tú los ves y ay, o sea, dices, no, hombre, ya quisiéramos los cristianos ser así de amables como ellos, de andar bien pacíficos todo el tiempo, ¿verdad? Y luego más que también se echan sus toquecitos, pues más andan acá bien buena onda, bien groovies. Pero ¿qué sucede, amados? Que ellos no se van a ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Por su doctrina. Así es. O sea, tú puedes sí cuidar tu cuerpo, cuidarte a ti mismo. Yo soy bien buena persona, soy un buen ciudadano. Pues sí, pero si mi doctrina no es la de Jesucristo, pues con todo y que sea yo muy buena gente, yo me voy a ir al infierno. Exacto. ¿Me explico? Entonces, claro que la doctrina es sumamente importante, amados. Claro. Y eso es lo que muchas veces se ha despreciado desde los púlpitos. Es más, muchas veces hasta como que chotean, ¿verdad?, lo doctrinal. Y no, es que es mejor que la gente sepa lo que les debe de acontecer en el futuro, esto y lo otro, aquello. La doctrina nada más es para los institutos bíblicos. No es cierto, amado. Es más, los institutos bíblicos, los seminarios ni deberían de existir si desde el púlpito se está predicando doctrina, porque eso fuimos llamados, a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede?
Eso es lo que ha desequilibrado a la iglesia, amados. El que encubiertamente se han metido filosofías, ¿verdad? Como lo dijo claramente la palabra, esas filosofías, esas huecas sutilezas, ¿verdad? Esas tradiciones, esas doctrinas de demonios, esas doctrinas de hombre que han estado tergiversando completamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a seguir con la exégesis de Santiago. En el 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada, la cual puede salvar, repite, vuestras almas, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Amén. Pues eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros despreciamos la palabra implantada. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Esas huecas sutilezas que el enemigo está trayendo a través de filosofías, porque muchas de esas cosas que ya se están predicando desde los púlpitos son filosofías, son una serie de fábulas, son una serie de cosas que no traen ningún sentido salvífico. Entonces, ¿qué sucede? Aquí precisamente debemos de entender que si nosotros estamos practicando eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si yo me pongo a decretar de que algo va a suceder en mi vida y no sucede, pues me voy a frustrar. Y si sí sucede, a lo mejor va a estar peor, porque me voy a creer más de lo que realmente soy. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Señor nunca me mandó a hacer eso. Él me mandó a depender de Él, a depender de la oración. Porque si Él nos hubiera mandado a que nosotros podíamos hacer las cosas, entonces no nos hubiera pedido que oremos. Entonces, ¿qué caso? Pues, ¿para qué me pongo a orar? Es más, hay lugares donde precisamente ya no quieren orar porque dicen que pues ya Dios les va a dar todo lo que ellos necesitan. Eso es no depender de Dios. Eso es agredir la soberanía de Dios y exaltar al ser humano. Eso es lo que el Señor no quiere en ningún momento. Alguien que confía más en tradiciones, filosofías, doctrinas de hombres, poderes psíquicos y adivinación disfrazada de profecía, más que en la palabra implantada, se está engañando a sí mismo. O sea, eso es definitivo y comprobado, amados. O sea, cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en el hombre, estamos yendo totalmente al contrario de lo que la Sagrada Escritura nos dice. O sea, y aclaro, Carlitos, no que no haya dones proféticos, claro, o sea, de hecho, hablando del desequilibrio, precisamente hay dos corrientes doctrinales, una que es la continuista y otra que es la cesacionista. O sea, yo soy continuista, o sea, yo sé que los 5 ministerios siguen existiendo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos ves cómo Bernabé, él era apóstol también, cómo se seguía profetizando. El mismo Pablo habla sobre la profecía, esto, lo otro y aquello. Claro, están los cesacionistas, los que dicen que ya cesaron, ¿verdad? Los dones, incluso muchos de los dones espirituales, que ya no existen apóstoles, ya no existen. Ese es el otro extremo. El grave problema es ese. Nosotros tenemos que entrar al equilibrio que la Biblia nos dice. O sea, los que ya dicen que no existen ciertos ministerios se fueron a ese extremo, a donde están descalificando la doctrina cristiana del Nuevo Testamento, porque Pablo habla de los 5 ministerios, habla de los dones proféticos en 1 Corintios. ¿Y qué sucede? Ellos están yendo a ese extremo. Pero viene esa corriente carismática y se va al otro extremo, en donde los dones, en donde los ministerios los empiezan a hiperbolizar de una manera tremenda. Y ahí empieza a entrar ese sincretismo religioso, en donde el extremo en el que se están yendo ya empiezan a darle mucho más importancia que al don de lenguas, le empiezan a dar más importancia. Ay, es que este es el apóstol, hay que cuadrarnos con el apóstol y hay que darle todas nuestras ofrendas, y se empiezan a ir a ese extremo.
No, es que yo necesito que venga el profeta fulanito de tal para que nos dé la instrucción de qué debemos de hacer para el año 2023, porque esos decretos proféticos que Él me ha dado, esos son lo máximo. Y amados, no, la Biblia no nos dice eso. O sea, la Biblia no nos dice eso en ningún momento. En el Antiguo Testamento era muy indispensable la palabra profética, porque no existía la Biblia, no estaba el Espíritu Santo posándose en nosotros continuamente. Entonces, ¿qué sucede? Es muy diferente la dispensación que se vivía en el antiguo pacto, en la ley, a lo que estamos viviendo en la gracia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que irnos a ese equilibrio, a decir, claro que existe esos dones proféticos, pero ¿qué sucede? Cada que vengan y me den una palabra, esa palabra tiene que estar totalmente alineada con el texto sagrado. O sea, ¿por qué? Porque aquí está la revelación. ¿Yo qué es lo que necesito? No una revelación, aquí está la revelación. Yo necesito la iluminación de lo que ya está revelado. Entonces, para eso hablo al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dame la iluminación de la revelación de tu palabra. Dame esa iluminación para que yo pueda entender claramente lo que el texto sagrado me está diciendo. ¿Pero cómo? De una interpretación bíblica, porque la profecía no es de interpretación privada. Eso de la interpretación privada precisamente es lo que ha hecho muchas religiones, muchas denominaciones, porque cada quien le ha querido dar su interpretación a la Biblia. Entonces dicen, bueno, como yo ya no estoy bien con fulanito de tal que piensa diferente a mí, entonces yo hago otra denominación, yo hago otra religión. ¿Por qué? Porque no han entendido que la profecía no es de interpretación privada. O sea, esto ya está, ya el Espíritu Santo es el único que nos va a dar la interpretación correcta conforme a lo que fue escrito. O sea, nada de que si a los apóstoles en aquel entonces Jesús les dijo esto, bueno, a ellos les dijo esto, pero para nosotros quiere decir esto a otra cosa. No, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si a ellos les dijo esto, de la misma manera que a los apóstoles Jesús les dijo, a nosotros también nos lo está diciendo de la misma manera. No tenemos que estar buscando simbolismos. No, es que esto significaba eso en aquel entonces, pero ahora para nosotros significa... No. Por eso la importancia de predicar expositivamente, para que no nos salgamos en ningún momento de la interpretación que realmente nos está dando el libro. Porque si yo empiezo a ver una película y la veo por pedacitos, y de repente veo el pedacito de este, y luego veo el pedacito de otra película, y veo el de aquel, y todo eso, va a llegar un momento en que me voy a hacer pelotas y no voy a entender realmente el argumento de la película que yo quería ver. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender claramente. Sabemos que Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, con eso estamos de acuerdo, ¿verdad? La Biblia es la que trae salvación al pueblo. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos va a dar la oportunidad de que podamos ser salvos. No una situación mística, no un hombre que tenga mucha unción, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Amén. La nueva era, por medio de la metafísica, se ha metido encubiertamente a la iglesia, queriendo dar una interpretación privada de la Escritura para el desequilibrio del cuerpo de Cristo. O sea, eso es precisamente lo que ha querido hacer la nueva era, la metafísica, el control mental, método Silva, todas esas cosas que se infiltraron. Y como les digo, uno de los precursores pues fue David Yogi Cho, que tiene una de las iglesias más grandes del mundo, si no, creo que es la más grande del mundo. Pues ¿por qué? Pues porque al ser humano le gusta precisamente lo místico. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza y pues les gusta esa situación. Entonces, por eso es que llegan a tener tantísima audiencia en esos lugares. Vean, en segunda de Pedro, ya con esto terminamos. En segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¡Aleluya! Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando tú te atreves
a estar dándole una interpretación privada. O sea, dice, sí, Pedro le quiso decir esto a sus discípulos, pero no, miren, eso significa para esta iglesia esta otra situación, y esto y esto y esto. ¿Qué quiere decir? Que tú te estás queriendo poner al nivel de Dios, al nivel del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que esa instrucción se le diera a su iglesia, o sea, no a las iglesias, no a las denominaciones, no a las religiones, a su iglesia. Fue una instrucción que el Espíritu Santo se la dio a Pedro, y por medio de la pluma de Pedro nosotros entendiéramos una instrucción directa a nuestras vidas. ¿Y por qué yo voy a empezar a dar mi propia interpretación? Porque me siento al nivel del Espíritu Santo. ¿Me explico? Eso es lo que la metafísica ha estado haciendo en la iglesia. Eso de que tú llegues y empieces a dar profecías que no tienen nada que ver con el texto sagrado. Una profecía que ni te está consolando, ni te está edificando, no te está exhortando. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ahorita me acaba de platicar. Bueno, esto no lo digo porque si no luego me echa pleito. Estuvo buenísimo lo que ahorita me acaba de platicar, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que si tú estás con esa idea, porque no sé qué tomaste, qué fumaste, y tú piensas que puedes llegar por medio de una palabra que piensas que tienes, cambiar lo que la Biblia te manda hacer, pues simplemente, ¿qué está sucediendo? Que no es el Espíritu Santo el que te está inspirando. ¡Aleluya! Definitivamente, el que no es conmigo, contra mí es, dijo claramente nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha homilética en los púlpitos, pero poca hermenéutica. Se saca mucho los textos fuera del contexto. O sea, muchas veces, amados, y todos los que estamos aquí somos ministros, tengamos cuidado con eso de querer estar, no, es que voy a estudiar retórica y la hermenéutica y esto para que en el hoy me sepa yo mover muy bien en el púlpito y que la gente se impacte de la manera que yo hablo. No, amados, es más importante que nos metamos a la hermenéutica, que veamos que realmente la misma Biblia, ella se predica a sí misma. No necesito yo estar buscando, miren, es que también como el filósofo fulanito de tal dijo esto, y ya ven que lo que dijo Jesús, porque también de repente por ahí piensan que fue Jesús quien lo dijo. Dios ama a los pecadores, no, ¿cómo dice? Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Eso no lo dice la Biblia, eso Jesús nunca lo dijo. ¿Sí saben quién lo dijo, verdad? Mahatma Gandhi. Esa es precisamente la filosofía de Mahatma Gandhi, de que tú no te preocupes, haz lo que hagas. O sea, peace and love. Y no es cierto, hay varios salmos que nos dicen claramente que Dios aborrece a los pecadores también. Hay una frase que yo digo, ¿sí? Dios aborrece el pecado y llama al pecador arrepentido. Eso es muy diferente a generalizar que ama a todos los pecadores, porque si no, entonces dice, pues si me ama, pues no me va a mandar al infierno. Ese es un gravísimo problema. Los mensajes antropocéntricos traen frustración al oyente. Los mensajes cristocéntricos traen redención al perdido. Antropocéntrico, como ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Es que todos los mensajes, el centro de esos mensajes sea el ser humano. Esos mensajes en donde te ponen como la última Coca-Cola del desierto, esos mensajes en donde te dicen que tú eres un campeonazo, esos mensajes en donde te dicen que tú tienes todo el poder para hacer esto, para hacer... Eso no es el mensaje bíblico. Eso no es el mensaje bíblico. O sea, nosotros nos encontramos con los mártires precisamente de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron vidas bonitas en este mundo. Ellos no tuvieron esa prosperidad que muchos andan, no, es que la prosperidad y que el dinero, ¿verdad? Esa otra corriente doctrinal que ahorita está despedazando y desequilibrando tremendamente a la iglesia evangélica, en donde piensan que por ser cristiano ya tienes que ser rico. Eso es mentira. El mismo Jesús lo dijo, yo siendo rico me hice pobre. Y él mismo lo dijo, y seguirán habiendo muchos pobres entre ustedes. O sea, la pobreza no es una maldición. Se han atrevido, muchos que andan en esto de la metafísica cristiana, se han atrevido a decir que la pobreza es una maldición.
que la enfermedad es una maldición, que una serie de cosas. Dices, ¿cómo puede ser posible? Imagínense entonces la frustración que va a tener una persona que va a su iglesia y que no tiene mucho dinero, y dice, entonces yo estoy maldito. Exacto. O sea, ustedes y yo sabemos que eso es una mentira tremenda. Es una mentira de Satanás, precisamente para tergiversar todo el mensaje, para desequilibrar la doctrina cristiana, y en base a ese desequilibrio se caigan todos los cristianos. Esa es la intención del enemigo. Amén. Vamos a orar. Gracias. Señor, gracias, bendito Padre. Te damos muchas gracias porque nos has dado estos momentos de intimidad contigo, mi Dios. Porque en cuanto nosotros abrimos la Sagrada Escritura, en ese momento empiezas tú a hablarnos, Señor, al oído, de una manera íntima, Señor, que solamente lo haces con tu familia. Nosotros somos tu familia y te damos muchas gracias por darnos esa hermosa bendición, Señor. Esa bendición de estar en este lugar, Señor, lleno de nuestros hermanos, Padre, que el día de hoy hemos sido edificados con tu palabra. Pero como lo acabamos de leer, Señor, nosotros tenemos que ser hacedores de tu palabra, y que cada una de toda la escritura que el día de hoy se expuso desde este púlpito, Señor, la podamos poner por obra. Pero solo eso lo vamos a hacer con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias.